No hay tanto, no hay tanto, pero bueno. Vamos a empezar rápidamente porque es mucho material. Pues les doy la bienvenida, solo vemos 5, pero ya estoy grabando para los que ya la semana entrante, primero Dios, el lunes, ¿verdad? Como les dije anteriormente, hay muchas cosas que ustedes pueden ir como uniendo con los cursos bíblicos que han tenido. Pero lo que me interesa muchísimo que ustedes comprendan es que todo va teniendo un progreso en la revelación. Por eso no nos podemos quedar en un versículo y como quedar toda la interpretación. Este versículo dice eso y entonces así es porque es palabra de Dios. No lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer porque la revelación fue progresiva. O sea, Dios se fue manifestando, fue dando a conocer de una manera progresiva. Así es que espérenme un momentito. Así es que, ¿cómo se llama este? Es importante que ustedes noten eso. No se pueden quedar en un solo versículo ni en un solo, digamos, grupo de libros. Por ejemplo, vimos los proféticos y ahí hay características de contexto histórico, de contexto literario que hay que tomar en cuenta. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ahorita que estamos viendo la literatura sapiencial, nos vamos a ver que así como hubo un grupo de profetas, grupo de mayores, grupo de menores, así como vieron que había eso, pues aquí también tenemos un corpus, o sea, un cuerpo. También se habla en el Nuevo Testamento de un corpus juánico, o sea, un grupo, una teología de Juan, que no solo está en el Evangelio, sino que está también en las cartas. También vemos un corpus paulino, que no solo está de una forma definida, sino que dependiendo si las cartas las escribió Pablo, dependiendo de los destinatarios, dependiendo de si la dictó, si otros lo hicieron y de alguna manera firmaron por él. Bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta para la comprensión del material. Entonces, cuando hablamos de un corpus sapiencial, pues ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que ese corpus sapiencial es de un periodo posexílico. Oigan bien, posexílico. Es decir, que fue un material que se reunió. No es que en ese momento ni alguien lo inventó, sino que siempre hay que recordar que todos los textos bíblicos primero fueron tradiciones orales, que luego se ponen por escrito. Ok, ustedes en Profetas ya vieron el periodo antes del exilio y después del exilio. Cuando vimos Profetas, vimos que el exilio fue tan importante para Israel como fue el éxodo. Fueron dos periodos muy cruciales. En el éxodo, la entrega de la tierra, y en el exilio, la pérdida de esa promesa. O sea, esa promesa había sido hecha a los patriarcas, luego vemos el éxodo, la entrada a la tierra, o sea, se cumple una promesa que se había hecho, pero luego en el exilio se pierde. Entonces, todo ese material se tiene que reflexionar nuevamente. Entonces, en los profetas vimos entonces cómo esta experiencia se anunció primero para que la gente cambiara, luego se dio en el momento, tiene esos 3 momentos, ¿verdad? El anuncio antes, el momento en que sucede el acontecimiento y el retorno a la tierra. Bueno, esa es la experiencia y vemos aquí que el corpus sapiencial se forma en el periodo del regreso a la tierra. ¿Cuáles son estos, qué forma este corpus sapiencial? Pues ya lo habíamos dicho anteriormente: Job, Proverbios, Cogelet o Eclesiastes, Siráside o Eclesiástico y la propia sabiduría.
A partir de ayer se empezó a leer el libro de sabiduría como primera lectura, así es que ustedes pueden ir teniendo ese contexto, por eso les mando a veces las homilías para que ustedes vayan teniendo ese sentido. Acuérdense, básicamente lo que vimos en la sesión anterior es que la sabiduría consiste, ¿en qué consiste? En reconocer que la presencia y la relación que hay con Dios no es que yo la deba de tener, no es que yo la tenga que tener, sino que esa relación, esa intimidad, como la tiene Jesús con el Padre, esa intimidad, esa es la verdadera sabiduría. Por eso Jesús va a ser llamado maestro de sabiduría, ¿verdad? Por esa relación íntima. Y entonces esos libros que les acabo de decir van a formar el corpus sapiencial, pero va a tener ya ese sentido de una reflexión nueva que empieza desde el Pentateuco. Entonces, en el Pentateuco, acuérdense ustedes, el Pentateuco en los judíos es la Torá, ¿verdad? Entonces, la Torá ya tiene una forma de entender la sabiduría. En esos libros vamos a encontrar, por ejemplo, a José, que de alguna manera tiene sueños, que lo sabe interpretar y es considerado como una persona sabia. También vemos ya en el principio del Génesis, vemos de alguna manera que el símbolo del árbol del bien y el mal ya tiene una especie de elección, ¿verdad? De libertad en el ser humano que obviamente tendrá que elegir, ¿verdad? Y a eso forma parte de una sabiduría. Así vamos a ir encontrando Moisés, por ejemplo, vamos a encontrar él cuando ve esa zarza ardiendo que no se consume, de alguna manera se acerca y ya entra en una intimidad con una realidad distinta que es Dios, y eso también es sabiduría. Todo eso lo vamos encontrando antes de la ley que se da en el Sinaí, ¿verdad? La verdadera sabiduría entonces se tiene en el momento de las tablas de la ley. Bueno, entonces vemos que ahí hay un sentido de sabiduría en el Pentateuco, ¿verdad? Luego van a ir los libros de Números, después de Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, y entonces las leyes que se van a ir desarrollando en Levíticos y en Números, todo el templo, de cómo se debe de construir el templo y todo el tema cultural, como las normas, entonces también se ve como sabiduría, no es que de que se trate de imposiciones, incluso litúrgicas, pero ojo con esto, aunque aquí en el Pentateuco, que es la Torá judía, se da o sea, se dice que es Moisés quien lo escribió todo, porque de alguna manera Moisés va a ir ahí saliendo en estos textos, pues nosotros tenemos que darnos cuenta, porque se acuerdan que hemos dicho que se vale pensar, que en el mundo bíblico podemos pensar. Y si estamos hablando de medidas del templo, si estamos hablando de temas litúrgicos, o sea, cultuales, pues obviamente ya tiene que ser un periodo posterior, no necesariamente en el tiempo del desierto que no tenían nada, ¿verdad? Obviamente ya entraron en la tierra y acuérdense que habíamos dicho en el tema del Deuteronomio, pues es también un tema posexílico, o sea, es la interpretación de la segunda, Deutero segundo, y nomios, normas, entonces ante la pérdida de la tierra, que se entiende como pérdida de la promesa de Dios, pues entonces se hace una segunda interpretación. Ya no tengo que decirles nada del profético y apocalíptico, que es otro grupo, ¿verdad? Entonces tenemos, en la Biblia tenemos el Pentateuco, o sea, la Torá, los libros históricos que van a ser Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda Samuel,
que también hay una sabiduría, ¿verdad? De alguna manera Salomón es un rey sabio, prefiere la sabiduría a cualquier otra riqueza. David con su relación con Yahvé también tiene sus fallas. Entonces tenemos los históricos, ¿verdad? Luego tenemos los proféticos, que ya los vimos, y en ellos vimos la apocalíptica. Entonces vimos cómo en los proféticos la sabiduría está primero en la denuncia del pecado, luego en la realidad del exilio y luego en la promesa de la esperanza, o más que todo, más que promesa, el acompañamiento esperanzador de que Dios no es arbitrario. Aquí ya se va dando un progreso, es decir, Dios no prometió algo para después quitarlo. Dios no está castigando, Dios no está probando, aunque en la literatura, o sea, en la letra, exista la palabra castigo, prueba, Dios lo permite, es una manera de interpretar la acción de Dios ante el sufrimiento y el dolor que están viviendo ellos, tanto en el exilio como la apocalíptica va a ser el género literario que va a dar esperanza. Luego también vimos que hay otros contextos, no necesariamente bíblicos, porque ya lo dijimos anteriormente, Israel estuvo invadido por muchos imperios y también se fue al exilio. Entonces, eso ya lo hemos mencionado tanto en Profetas como en Sapienciales. Lo que estamos diciendo aquí, que el corpus sapiencial, primero, es progresivo, o sea, no se puede quedar, por ejemplo, el tema de la teología de la prosperidad. Claro que está en la escritura, está el tema de la prosperidad, pero está en la época patriarcal, cuando eran tribus. O sea, estamos hablando de un periodo muy primitivo de la humanidad, cuando la comprensión de Dios dice, las cosas me van bien a mí, pues si no me comió un dinosaurio, pues qué maravilla, Dios así lo permitió. Pero eso está superado. Igual, si son nómadas en el desierto y la van pasando bien y luego se van enriqueciendo, pues van teniendo ese sentido, primero politeísta de los dioses que habitan ahí, y luego se va monoteizando. Entonces, eso lo encontramos como una manifestación de Dios a través del Pentateuco, pero que se va progresando y se va desarrollando. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas estas etapas del Pentateuco, Deuteronomio, proféticos, apocalípticos y los otros contextos han sido superados por Jesús en el Nuevo Testamento. Quisiera saber si me entendieron esta parte. Esta parte, lo que les estoy diciendo es, no podemos leer, quedarnos con la literatura de cada uno de ellos, sino tenemos que comprender la época y las palabras que utilizaron de acuerdo a su cultura, a su época y a las circunstancias históricas que están viviendo. Porque la revelación es progresiva. Entonces, lo que se hable de sabiduría en Pentateuco ya fue superado en el Nuevo Testamento. Igual en el Deuteronomio, igual en el profético, todas estas, este corpus sapiencial ya ha sido superado con la persona de Jesús. No sé si hasta ahí eso está claro o no. Sí, licenciada, bastante claro. Ok, entonces si está claro, por favor, por lo menos en ustedes, yo no quiero, pues no sé si lo voy a oír, pero espero que no, de personas que hablen o digan que en algún momento la pandemia es un castigo de Dios, porque por los abortos, por los abusos, todo lo que sea, pues no es así, porque esa idea está superada, ese existió, ya sea en los libros históricos, existió esa interpretación, pero allá superada en Jesús. Tampoco que es un castigo, existe ahí, por supuesto que existe literalmente en todos los temas, tanto en el Pentateuco, en el Deuteronomio, pero también es superado, ¿verdad? En Jesús. Entonces, todos estos temas, hay temas de sabiduría, nosotros lo podemos ver y
lo podemos dar el paso hasta Jesús, donde eso ha sido superada, y eso quiere decir que cuando ha sido superada, tiene otro enfoque, un enfoque nuevo, y ese es el que nos corresponde a nosotros, porque todo esto es judaísmo, esta parte es judaísmo, y nosotros, pues, ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? Pues claramente porque Jesús era judío, pero nosotros no lo somos, no, nuestra cultura, nuestras costumbres, incluso la territorialidad donde vivimos, pues no es Oriente, ¿verdad? Es Occidente. Entonces, si me comprenden eso, esto tiene que quedar sumamente claro, es importantísimo. ¿Sí? Que ha sido una recopilación de esas tradiciones que son importantes, pero están superadas. Ok. Entonces, ahí tenemos en estos otros contextos, pues la sabiduría extrabíblica, lo que también hablamos la semana pasada, que no solamente es la sabiduría de Israel, sino de todos los países que invadieron Mesopotamia, Egipto, y los distintos, Asirias, los persas, en fin. Y la propia sabiduría de Israel, la de ellos mismos como monoteístas, y la que fueron juntando con los otros países, ¿verdad? Hay figuras importantes como la de Salomón, el mismo Job, bueno, todo ello va entrando así. Ahora, otra cosa, eso como punto 1 para entender la literatura sapiencial. Como punto 2, en relación a los géneros, pues nosotros, esa es otra cosa muy importante. Entonces, la primera cosa importante es entender la superación o la progresión de la sabiduría en todos los textos del Antiguo Testamento. Y luego, otra cosa que hay que entender son las formas y géneros literarios que se utilizan. Entonces, no hay uno solo. Si es una recopilación, pues ahí se han recopilado el mashal, pues es básicamente como un proverbio, ¿verdad? Como una enseñanza, ¿qué otra cosa podríamos decir? Una primera aproximación sería como una comparación, como una metáfora, ¿verdad? El mashal, una enseñanza de carácter universal que es útil para la vida. Eso sería un mashal, ¿verdad? Eso desde el punto de vista etimológico. Y desde el punto de vista morfológico, o sea, su forma, el mashal bíblico se presenta generalmente como con un estilo muy claro, ¿verdad? Que va dando como paralelismos. Por ejemplo, paralelismos ¿en qué sentido? Pues poniendo antropomorfismos en Dios, por ejemplo, comparando a Dios como un ser humano pues más grande, pero igual como un ser humano. Por ejemplo, que para juzgar pone en la balanza qué es lo bueno que ha hecho el ser humano y qué es lo malo, y en esa balanza como que mide, y si lo malo pues es lo que pesa, pues entonces está fuera. Ese es un mashal, hay que entenderlo así. O sea, es una enseñanza. ¿Sí me comprenden lo que les digo? Ok. Luego tenemos los enigmas, ¿verdad? Pero ustedes ya saben qué es un enigma, ¿verdad? Es algo ambiguo o algo que tiene un carácter de alguna manera cambiante en las circunstancias de la existencia humana. O sea, es algo que no se entiende tan fácilmente, es un enigma, es como un misterio, es como un acertijo. Eso también se encuentra en los libros sapienciales, ¿verdad? Hay ambigüedad en las circunstancias. Y también ahí se refleja la ambigüedad en la literatura. Tiene un valor didáctico, o sea, de enseñanza. A veces pareciera como difícil entenderlo, interpretarlo, ¿verdad? Pero su finalidad es que la persona entre en esa
en esa enseñanza que profundice. De hecho, hemos repetido muchas veces que la Biblia es un mundo, es una manera diferente, que hay que entrar a la Biblia, hay que introducirse con toda la mente, con una manera, presenta una perspectiva, un enfoque diferente de interpretar la realidad, ¿verdad? Van dando claves de lecturas para comprender el mundo, ¿verdad? De otra manera, no como todo el mundo lo entiende, tiene otra forma de comprender incluso las circunstancias adversas. No, por ejemplo, porque tengamos una limitación o una circunstancia difícil, no va a ser la sabiduría la primera que va a decir, bueno, es porque estoy siendo castigada, o Dios me está probando, o Dios lo permite porque he hecho algo mal. Pues no. La sabiduría va dando enfoques, a veces ambivalentes, porque a veces va de una manera negativa y a veces va de una manera positiva en su lenguaje, porque el lenguaje es cifrado y misterioso, como son los enigmas, ¿verdad? Entonces hay un género literario que se llama enigmático y está en el contexto bíblico, ¿verdad? Por ejemplo, las parábolas de Jesús pueden ser a veces enigmáticas, y cuando son tan enigmáticas que a veces los apóstoles le dicen, explícanosla, porque no la entendemos. Entonces esa parábola se vuelve alegoría, porque alegoría es cuando se va explicando cada parte. Por ejemplo, ya lo dijimos anteriormente, el sembrador sale a sembrar, pues ya cuando le preguntan a Jesús, Jesús dice, pues la semilla es la palabra de Dios. Ahí una parábola se vuelve una alegoría, porque va explicando cada parte, ¿verdad? También encontramos oraciones y comparaciones, ¿verdad? Compara una realidad con otra, a veces son plegarias, a veces son discursos, ¿verdad? Diálogos, poemas didácticos, todo eso vamos encontrando. Ojo con esto, ¿por qué hay que entender el género literario que estamos leyendo? Porque no vamos a leer una oración igual que un poema, ni vamos a leer una bendición igual que un enigma, ¿verdad? Tenemos que, cuando estamos leyendo, tenemos que aprender a diferenciar en la misma revelación y en la misma manifestación de Dios, cuál es la forma que se está utilizando para yo entender el verdadero sentido y no darle un sentido literal a algo que tal vez, si es enigmático, puede tener muchas interpretaciones. O si es una oración, pues tendré que encontrar ahí si qué es lo que estoy haciendo, si alabando, si pidiendo, si es un poema, de qué se trata esa lírica, ¿verdad? ¿Sí me comprenden hasta ahí? Sí, licenciada. ¿Dudas y preguntas hasta ahí? Entonces, todos estos se van a conocer como recursos estilísticos. O sea, van a ser distintos niveles literarios y hay que reconocerlos, ¿verdad? Porque hay una relación entre el texto y su contenido. Y eso, si en toda la escritura es importante, en los sapienciales es mucho más importante entender toda esta mezcla, porque vuelvo a repetir, es una recopilación de tradiciones orales. O sea, cuando son orales, pues ustedes con la forma, el lenguaje corporal o con la manera de expresión, ustedes pueden entender, ¿verdad? Posiblemente, por ejemplo, si yo les digo, porque estoy entrando corriendo a la casa sudando y yo les puedo decir, vengo muerta. Pero esa expresión, pues si estoy hablando, si estoy diciendo y ustedes me ven acalorada y si ustedes comprenden el significado y no significa que ya estoy en el cementerio, por supuesto que no, porque lo que significa es que vengo muy cansada y claro, es entonces una exageración. En la literatura eso se llama una hipérbole.
se exagera, pero se exagera ya cuando lo vemos en la letra, falta ese lenguaje corporal. Entonces nosotros por eso tenemos que entender el género literario que se está utilizando. ¿Vamos por ahí? Sí, está bien, licenciada, gracias. Muy bien. Hay también cantos, hay también bendiciones, hay diálogos. Y fíjense que aquí en la literatura sapiencial entra también, cuando no está colocado en Jeremías, Lamentaciones. A ver, si ustedes me dicen por qué Lamentaciones puede entrar en la parte de sabiduría, en algunas Biblias no está colocada como, aunque sí se le designa como escrita por Jeremías, no está colocada entre los proféticos, está colocada entre los sapienciales. ¿Por qué me dirían ustedes que es así? ¿No? ¿No sabría? Bueno, es muy sencillo. ¿Alguien sabe? ¿Será que son expresiones que escribió el autor, licenciada, para poder expresar algún sentimiento o algún momento histórico o momento que estaba viviendo la persona? Bueno, porque básicamente Lamentaciones es cuando sucede el hecho del exilio. Por eso es importante ver el contexto. Entonces, está sucediendo el exilio, o sea, se están yendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, es una oración suplicante, es una oración de lamento, ¿verdad? Expresa justamente el sufrimiento, el dolor de una realidad que se está viviendo. Entonces, si se coloca entre los proféticos, pues uno lo entiende desde contexto. Y si se coloca desde sapienciales, uno entiende también por qué, porque son como poemas, son como oraciones, son elegías, en fin, tiene toda esa característica. Entonces hay que entenderlo, hay que leerlo y entenderlo desde esa perspectiva. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿No? No. Ok. Entonces luego vemos que la palabra que hemos visto desde el principio, que hemos presentado, la palabra Hokmah, pues es la palabra sabiduría en el mundo bíblico. Pero no se interpreta como algo así fácil, o tiene distintas maneras de interpretarse, ¿verdad? Si está en un himno, si está en una visión, si está en un estribillo, toda esa diversidad y todo lo anterior que habíamos dicho, pues nosotros tenemos que ver la teología. Yo no sé si ustedes tienen claro lo que es teología. Yo quisiera saber si ustedes tienen claro, porque en los profetas siempre vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la teología de este profeta? O sea, el contexto teológico, y veíamos cómo ese contexto teológico fue interpretado por Jesús. ¿Ustedes tienen claro lo que es la teología? Creo que es la ciencia que estudia sobre Dios, según mi poca interpretación. Pero eso es un sentido etimológico, o sea, la palabra teo, etimológico, es la forma, el origen de la palabra, su origen de la palabra. Teo, Dios, logos, tratado, entonces es un tratado de Dios. Pero eso es una concepción etimológica. Ahora, yo, en lo que ustedes han estudiado, bueno, primero les cuento que ya ayer en la clausura, que por eso no hubo clase, no pude darles la clase, reunirme con ustedes porque fue la clausura, pues el padre Porfirio anunció que van a haber distintos diplomados. Eso está en Facebook, ustedes lo pueden ver. Y están también en unos afiches que se van a presentar. Pues si ustedes no tienen claro qué es la teología, pues hay un diplomado de teología bíblica. Y justamente lo voy a dar yo. Así es que
ahí las invito, pero eso no quiere decir que van a esperarse a entrar a ese diplomado para que yo les diga qué es la teología. Porque sí tenemos que tener una claridad de cuando hablamos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Jesús tiene una teología y tiene una antropología que él vive, no solamente está en su mente, sino que él practica, que él vive. ¿Cuál es la teología de Jesús? Pues es la manera como él vive a Dios. ¿Y cómo vamos a verlo, cómo lo vive? Pues lo vamos a ver en los evangelios. Vamos a ver sus vivencias. Primero, lo trata como padre, o sea, es su padre. Entonces eso implica una relación amorosa, íntima, de confianza, de abandono. Ese tema abarca desde su nacimiento, que aunque no conocemos todas las fases de la vida de Jesús, pero conocemos la parte final y la parte de su ministerio, y vemos que él lo que anuncia es esa experiencia que él tiene con Dios como Padre. Y es tal su experiencia que muere asesinado, ¿verdad? Crucificado, pero confiando en el Padre. O sea, llega hasta el final esa es la teología de Jesús. Ahora, ¿cuál es la antropología de Jesús? Pues que ni los ritos, ni las normas, ni las instituciones le da a él el valor tan grande, sino que se lo da al ser humano, ¿verdad? Ni siquiera al templo, que era tan importante, ni siquiera el sábado, que era tan importante, ni siquiera la ley, que era tan importante. Jesús pone sobre eso al ser humano. Esa es la antropología de Jesús. Entonces Jesús tiene una teología y una antropología bien clara en los evangelios. Ok. Entonces, digo, ¿qué es entonces teología? Pues etimológicamente, o sea, el sentido de la palabra es que teo significa Dios y logos tratado. Eso es etimológicamente. Morfológicamente, la forma como está formada la palabra está formada de dos palabras, de dos raíces, logos y teo. Esas dos raíces son griegas, ¿verdad? Entonces, tenemos esa morfología, es una palabra compuesta, morfológicamente. Etimológicamente ya dijimos, pero ahora a nosotros nos importa la teología, o sea, la vivencial, la que experimentamos. ¿Qué quiere decir? Pues es la interpretación que nosotros le damos a las circunstancias, a los eventos, a la vida cotidiana, y en esas circunstancias, ¿cómo aparece Dios en esas circunstancias? ¿Aparece como un enemigo o aparece como algo amenazante o aparece como alguien en el que se puede confiar? ¿Qué dicen ustedes? Esa es la teología, o sea, una manera de interpretar mi vida desde Dios y con Dios. Ahora, ahí tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Por eso es maestro de sabiduría. ¿Por qué? Porque es Jesús quien nos afirma que se puede confiar en Dios. Y entonces dirían, ustedes, ¿cómo se puede confiar? Si él pasó haciendo el bien, lo mataron y el Padre se quedó en silencio, no dijo nada, no lo bajó de la cruz. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, pero lo resucitó. Y esa resurrección significa la reivindicación de Jesús. O sea, la aceptación del Padre de que la acción de Jesús, el mensaje de Jesús y lo que Jesús dio como prioridad al Padre es avalada con una respuesta del Padre sacándolo del sepulcro. Oigan esto que es sumamente importante, porque Pablo va a decir, si no creemos en la resurrección, pues no importa en qué creemos, pero no creemos en nada, vana es nuestra fe, porque si Jesús no resucitó, no hay nada, no hay nada, porque ¿dónde está la respuesta del Padre?
No sé si me comprenden hasta aquí lo que les estoy diciendo. Sí, licenciada, gracias. Ok. Entonces, eso es teología. La interpretación de las circunstancias, de los acontecimientos, de nuestra propia historia desde Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo veo el rostro de Dios en mi historia? ¿Cómo armonizo a Dios en los momentos, sobre todo en los más difíciles? Porque en los fáciles, en los alegres, pues es fácil dar gracias, pero en los momentos duros, en los momentos como los que se vive ahora a nivel mundial, con tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta muerte, tantas circunstancias adversas, ¿cómo veo a Dios? ¿Como un castigo? ¿Como una amenaza? ¿Como un auditor que me ha controlado todo lo que hice? ¿O lo veo como lo manifiesta Jesús, como amor? Como el hijo pródigo que regresa al Padre y no para ser castigado. Entonces, eso es teología. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a encontrar que tiene distintos enfoques. Tiene un enfoque religioso, la palabra, sabiduría, ¿verdad? Porque estamos hablando de la teología de la palabra, sabiduría, en la Biblia. ¿Cómo es esa teología? Luego también es progresiva, porque lo que vimos anteriormente, de alguna manera el Pentateuco la presenta de alguna manera religiosa, de alguna manera como adivinanzas, de alguna manera como interpretación de sueños, pero eso está superado. Falta un minuto para que nos volvamos a conectar, pero sí quiero que entiendan que muchas cosas, cuando nosotros creemos que los temas de milagros son mágicos, esa no es la teología, porque cada curación y liberación que Jesús hizo, la asumió en su cuerpo. Si curó a un leproso, después ustedes lo tienen totalmente destruido.